Película del Reino Unido, con un actor principal americano y basada en un personaje francés. Sí que vivimos en un mundo muy internacional hoy en día. Cyrano está dirigido por Joy Wright y escrita por Erica Smith y tiene de protagonistas a Peter Dinklage, Halle Bennett y Kelvin Harrison Jr. Y la película va sobre Cyrano, que es un novelista y dramaturgo francés del siglo XVII, pero eso sí, esta película también es un musical. Voy a intentar explicar por qué esta película me ha parecido una... Empecemos por la historia. La historia es extremadamente simple y llena de clichés. Y es que son clichés que es que ya lo eran hace 50 años. Que es que hoy en día que se sigan repitiendo estas cosas me parece un poco insultante. Para poneros un ejemplo, ¿vale? Tenemos a dos de los protagonistas hablando entre ellos, pero en vez de hablar de manera clara, hablan así de manera muy general. ¿Qué sucede? Que personaje número 1 piensa que está hablando sobre alguien, personaje número 2 piensa que está hablando sobre otra persona diferente y al final hay una confusión que se podría haber solucionado muy fácilmente si ya hablaran de una forma clara entre ellos. Y estas son cosas que a veces vemos hoy en día todavía en comedias, sobre todo en series, pero es que en una película, en un drama, en un musical que ha salido en el año 2021, a mí me alucina que todavía utilicen este tipo de clichés horrorosos. Hay una frase en el mundo del cine que se utiliza que es show, don't tell. Traducida sería algo como muéstralo en vez de contarlo. Por ejemplo, esto se refiere a que cuando tienes una historia de amor, intenta mostrar esta historia de amor en la pantalla en vez de que un personaje diga, oye, estoy enamorado de persona A. Intenta mostrarlo en vez de decirlo. Sin embargo, aquí en Cyrano, en vez de mostrarnos cómo nuestro protagonista está enamorado, nos lo cuenta. Nos lo dice desde el minuto 1 con una canción, oye, estoy enamorado de persona A. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Por qué tenemos que pensar que te gusta? Porque te lo he dicho. Y ya está, es que no nos muestran nada. Y es una de las cosas más básicas del cine. Y sí, hay excepciones, pero es que este es un caso muy básico de cómo, si llegan a mostrar un poco más en 5 o 10 minutos la historia de estos personajes, yo creo que hubiese sido un poco más poderoso en vez de tener una canción diciendo, oye, es que esta persona me gusta. Lo cual es que me parece horroroso también. Y además de todo esto, me ha parecido una historia muy melodramática, simplona, repetitiva, aburrida, etcétera, etcétera. Y me podéis decir, hombre, es que esta película está basada en un libro de hace 100 años, que a su vez está basada en la historia de una persona que vivió de verdad. Así que tampoco pueden cambiar mucho. Y sí, eso es cierto, pero hay matices. Y es que se han hecho decenas de obras de teatro sobre esta historia y además hay varias películas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué haces repitiendo algo que se ha hecho ya decenas y decenas y decenas de veces? ¿Cómo puedes justificar la existencia artística de algo cuando esto ya ha existido y se ha hecho un montón de veces más? Y me podéis decir, es que es un musical, y eso sí que es algo diferente, porque el libro en sí no es un musical, las obras de teatro no son musicales, y aquí han cogido esta historia y la han transformado en una cosa que es un poco más original. Así que hablemos del aspecto musical de Cyrano. Y esto es subjetivo, pero a mí las canciones es que no me gustaron. Vi la película ayer y sinceramente es que no recuerdo ni una. Y sé que de cierta manera es pues mi propia opinión y puedo entender que haya gente que le guste. Eso no tengo yo ningún tipo de problema en admitirlo. Pero a mí me ha parecido un musical bastante tosco. Hay veces que escuchando la música y escuchando las palabras y las letras como que no concuerdan muy bien. Parece como que si estuviesen hechas en momentos diferentes. No sé, no me gustó nada. Y a pesar de que todo el mundo en esta película es buen actor y un buen cantante, hay una excepción, que es el señor Peter Dinklage, que como actor no tengo absolutamente nada malo que decir. Hace un papelón y lo hace muy bien, pero es que como cantante a mí no me convence. Porque la mayoría de sus canciones lo que hace es cantar así, con una voz muy abajo, y parece que así tengo una mejor voz. Y no, es que no. Yo no soy ningún experto en música y a lo mejor me viene aquí ahora un cantante de ópera y diciendo no, es que el señor Peter tiene una voz espectacular y tú no lo entiendes. Y puede ser, pero así, viéndolo desde lejos, la voz siempre me dio un poco de mal rollo. Estaba cada vez que cantaba. Y
está en prácticamente todas las canciones, porque es que es el protagonista. Así que como musical a mí tampoco me gustó, ni las canciones, ni la forma en la que la música está construida, ni tampoco la voz del protagonista, fueron cosas que me gustaron mucho, así que es que no puedo recomendarlo. Sinceramente, Cyrano se puede convertir en una de las peores películas del año para mí. No porque la película en sí sea horrorosa, sino porque es que tiene potencial. Todos los actores lo hacen muy bien, la fotografía está muy bien hecha, la dirección es espectacular, se nota que le han puesto bastante cariño también a la manera en la que toda la gente se viste y los vestidos y tal, es que todo está muy bien hecho, pero es que la película en sí, la historia, yo no pude con ella. Y siempre se habla de lo difícil que es adaptar un libro a la gran pantalla, pero también se debería de hablar mucho de lo difícil que es adaptar una historia que es muy antigua a los estándares que tenemos hoy en día. Y si ponemos el ejemplo de Romeo y Julieta, que es una historia revolucionaria, hoy en día si la adaptas así, sin tal, sin más, copiar y pegar, no va a funcionar. Y hoy en día tenemos un montón de historias de amor que están basadas en cierta parte en Romeo y Julieta, pero que se han adaptado, avanzado, evolucionado, cambiado durante muchísimos y muchísimos años. Sin embargo, con Cyrano, en vez de intentar evolucionar esta historia y añadir elementos que hoy en día son un poco más interesantes para el espectador, se quedaron en 100 años atrás. Y sigo sin entender por qué han decidido hacer esto. Bueno, ya me he quedado un poco más relajado después de decir todo esto. ¿Cuál es vuestra opinión de esta película? Hacedmelo saber en los comentarios de la parte de abajo y si os gusta, por favor, que no sea nada personal. Es mi opinión y si a vosotros os encanta, genial, yo estoy contento también. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí en el canal. ¡Hasta la próxima!